Paulino Rodríguez, hola Paulino, ¿cómo te va? Qué enorme placer. ¿Cómo andan, Pepe, Mariel? ¿Cómo están, equipo? Bien, siguiendo en Buen día. detalle todo el desarrollo, especialmente de la política, que ayer tuvo un acto importante, pero que hay numerosos frentes, por ejemplo, la mirada que hay sobre el Fondo Monetario Internacional y sobre todo también lo que está pasando en el ámbito del macrismo, lo conversábamos recién con Mariel también, Así ¿no? es. Sí, primero la marcha de ayer fue muy importante, voluminosa, y tuvo epicentro no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. A lo largo y ancho del país, en Córdoba fue muy importante, en Rosario, en Mar del Plata, en Río Negro, en Neuquén, solo por citar algunos casos, donde la marcha se hizo sentir. Yo creo que ahí hay un núcleo más contestatario a Milei que va creciendo, en esa oposición que Milei también empieza a construirse a sí mismo a partir de tamaña centralidad en el ámbito de la política doméstica. Por eso es tan importante ver cuáles son los aliados en la conformación de la coalición electoral por venir, de cara a un escenario muy desafiante que hasta acá tiene al PRO y a la Libertad Avanza, que eran los naturales aliados, escindidos, no aliados. Recordando que el PRO es adherente en la coalición de Chaco y que Esdero ayer comunica el flyer de presentación de campaña de cara a la elección próxima por venir provincial para renovar la legislatura provincial como un acuerdo entre el Frente del Chaco más la Libertad Avanza, dándole un peso específico a ese acuerdo y por lo tanto validando la oferta electoral del propio presidente en la provincia, diciendo el presidente soy yo en Chaco. Eso es lo que no ocurrirá en la ciudad de Buenos Aires ya, y lo que tengo serias dudas de que ocurra en la provincia de Buenos Aires, porque creo que Sebastián Pareja sigue, el presidente de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, con la misma tesitura que tenía hasta hace un mes. Queremos dirigentes, no un acuerdo de cúpula. Y algunos dirigentes, y no todos los dirigentes. Probablemente Santilli, Ritondo, pero no otros. No Yesa, solo por citar algún caso. Entonces, yo creo que ahí es donde el PRO empieza a crujir, porque el PRO dice, ¿es un acuerdo de cúpula o no hay acuerdo? Y algunos intendentes tensionan. Mirá, si hay escenario desdoblado electoral y podemos hacer acuerdos locales, pero tenemos que ir a una decisión a nivel nacional, es una cosa, porque ese instrumento entonces nos corresponde a nosotros. Eso plantea Montenegro, eso plantea Ramón Lanús. Pero si es a todo o nada, cuidado porque vamos a poner en riesgo las mayorías en los consejos deliberantes de nuestros distritos, lo cual nos va a complicar la gobernabilidad de los próximos 2 años. Que es lo que miran todos aquellos que tienen posibilidad de gobernar. Claro, ¿quién no lo entiende? Te pregunto, Paulino, a esto, ¿no? De cuidado que vamos a complicar la gobernabilidad o, digamos, las mayorías que hasta ahora se vienen dando con el apoyo, como estás contando, de los aliados. Bueno, es que el que no lo entiende me parece que no es una persona, son varias, no es una pelea de los hermanos con los primos y nada más. Me parece que hay una idea de hacia dónde va el PRO y si licúa dentro de la Libertad Avanza, se pinta de violeta, se diluye, o si finalmente queda plantado en el escenario electoral para tener alguna chance futura, eventualmente como plan B, si la cuestión y el aspecto de la gestión Milei no termina resultando todo lo exitosa que debería ser para poder ser reelecto. Que en perspectiva es una alta probabilidad, pero no necesariamente quiere decir que vaya a ocurrir, porque además, más allá de la economía, también hay un tamiz en la mirada respecto a la cultura de poder, respecto a los aspectos republicanos, en cuanto a cuestiones vinculadas a lo que el PRO ha hecho un culto durante los años en los cuales fue gobierno y desde que llegó a la política para hacer una alternativa real de poder al peronismo, que Milei parece desafiarlos, porque no interpreta el mismo lenguaje, porque no habla el mismo idioma. Y ese sector va a carecer de representación. Fue solo el abrazo ideológico de Milei en el balotaje. Era no al peronismo, pero con eso solo no alcanza. Es que hoy el gobierno es más peronista y hasta kirchnerista en algunas actitudes que cercano al PRO, ¿no? En la manera de ejercer el poder. Y sobre todo la cuestión de la disputa por la ciudad de Buenos Aires, que me parece que también complica otras negociaciones, que es lo que vimos hasta acá, ¿no? Y porque el PRO dice, si finalmente vos no querés acordar en la ciudad y querés en el lugar donde yo soy hegemonía desde hace, o mejor dicho, tengo liderazgo desde hace casi 20 años, me venís a disputar acá el liderazgo, quiere decir entonces que por qué yo te tengo que apuntalar en lugares en donde vos tenés una parada difícil, como por caso la provincia de Buenos Aires. Teniendo en cuenta que además
si el PRO midiera con algún sector del radicalismo y algunos otros vecinalismos, 6 puntos, 8 puntos, no importa cuánto, pero en ese andarivel y logra 3, 4 bancas de diputados de las 35, casi serían los mismos diputados, o incluso más, de los que está dispuesto a conceder la Libertad Avanza en el acuerdo de cúpula, eventualmente pergeniable, para en la lista de los 16 entrables de los 35 diputados que va a arriesgar, que van a ponerse en juego en la elección legislativa del 26 de octubre, la Libertad Avanza le concede al PRO. A cambio de ceder concejales, porque ese es el balance, ¿no? También que se están planteando los propios intendentes de Juntos por el Cambio en la provincia, que dice, nosotros vamos a tener que, como siempre, traccionar, salir, militar en un territorio donde la Libertad Avanza no tiene punteros, o sea, viene bastante flojo de estructura. No tanto como hace un año. El trabajo de Sebastián Pareja, Alejandro Carrancio ha sido bastante importante. Ha construido parte de lo propio, que por supuesto tiene mucho de lo viejo, también vale la pena decirlo. Ya lo había en las listas del 2023. La política es eso. Ahora, efectivamente, hay un sello, que es la Libertad Avanza, que tracciona per se. Es el gobierno nacional, es la figura de Milei, aunque no esté en la boleta. Va a tener atractivo y va a tener impronta. Y si la elección es concurrente, probablemente tenga más preponderancia que inclusive si fuera escindida. Ahora, en todos los casos, para una coalición electoral, digamos, armada, para competir con un peronismo que se reorganiza, que se unifica en virtud de sentir alguna oportunidad de volver a tener centralidad en la política argentina el día después, necesitan la mayor cantidad de instrumentos posibles. Bueno, parecería que la Libertad Avanza esos instrumentos los quiere a propósito de una elección a dedo, de los que ellos entienden que son los que pueden sumar. Y por supuesto, para cualquiera que tenga estructuras partidarias, todo eso choca contra la ambición de mantener un partido unido, porque vos al partido lo llevás a un acuerdo donde lo discutís orgánicamente en el plano interno y demás. Fue la reunión de Macri en persona en San Telmo el viernes. El día posterior la señal de Macri fue salir a caminar la ciudad de Buenos Aires, volver a poner el cuerpo para una campaña, diciendo, bueno, efectivamente, si acá no hay acuerdo de cúpula, yo estoy fuera, y si yo estoy fuera, yo soy candidato. Y si yo soy candidato, al primero que eventualmente puedo quitarle votos es básicamente a la Libertad Avanza. Ahora, Mauricio Macri y el PRO en general, Paulino, no sé si lo ves así, me da la sensación que está corriendo detrás de los acontecimientos. Por más iniciativas que vaya imponiendo, corre detrás de los acontecimientos y al ritmo que en definitiva le está imponiendo la Libertad Avanza en base a la figura potente que significa el presidente de la Nación. En general siempre ocurre, Pepe, cuando hay un poder que se ejerce del modo que lo ejerce Milei. Siempre la oposición va por detrás de las iniciativas del presidente y en general ocupa los espacios que el presidente deja. O cuando el presidente tiene sus propios errores y entonces gana preponderancia a la oposición. Pasó con Cristina Fernández de Kirchner, pasó con el Macri de los primeros 2 años, si vos me permitís. En consecuencia, yo creo que eso es lo habitual. Acá el problema es si no está empezando a colisionar el estilo, la forma, aspectos de la gestión Milei con un núcleo de votantes que lo puso en la Casa Rosada, que le dio el diferencial, que le imprimió ese plus adicional para tener la mayoría y el 50+1, si no está empezando a colisionar con ese Milei que queda subsumido a un éxito rutilante en términos económicos para que efectivamente bolsillo mate galán y en consecuencia, como se dice en el dicho popular, todo lo demás quede reducido a un segundísimo plano. Porque si la economía no es 100, es 70, aunque sea muy bueno, lo otro va a empezar a sopesar. Es lo que las encuestas muestran, es la baja en la confianza, en la credibilidad, en el apoyo, en el respaldo al presidente que se ha visto en los últimos 45 días desde el escándalo Libra para acá. Paulino, gracias por este contacto una vez más. Un abrazo a ambos. Chau, hasta luego. Nuestro compañero Paulino Rodríguez. Bueno, vamos a una información del ámbito internacional, Mariel, bastante sorprendente.